tras las declaraciones que ha realizado Evo Morales y el cruce de palabras que se ha generado este fin de semana entre el actual presidente Arce y el expresidente Evo Morales. Evo Morales afirmó este domingo que luego de analizar varios pasajes que han quedado en video, que se han realizado el momento del conflicto antes como también después de la movilización militar del pasado 26 de junio en Plaza Murillo, ha llegado a la conclusión que la ha planteado incluso a nivel internacional de que el presidente Luis Arce Catacora faltó respeto a la verdad, engañó y mintió, dijo el exmandatario, no solamente al pueblo boliviano sino al mundo entero con la teoría del golpe de Estado. Agradeció las muestras de solidaridad de la comunidad internacional por defender la democracia ante las denuncias de golpe de Estado. Ante semejante mentira, dijo Morales, quiero aprovechar esta oportunidad para decirle al mundo entero en nombre de incluso pedir disculpas. Lamentablemente Lucho mintió y engañó al pueblo boliviano y al mundo entero con esta clase de golpe o autogolpe. Lo dijo en el programa dominical en la radio Causacho Incoca. ¿Cuál es la opinión que se tiene en el gobierno acerca de esta declaración que ha realizado Morales, que indudablemente ha tenido muchas repercusiones, no solo en el país, sino también a nivel internacional? Estamos en contacto con el ministro de Defensa, Edmundo Novillo. ¿Cómo está, ministro? Un gusto saludarle. Gracias por haber aceptado esta invitación. ¿Qué opina acerca del comentario de Morales? Muy buenas noches, Mauricio. Un saludo al pueblo boliviano, en particular a los queridos llactamasis cochabambinos. Queremos, ante todo, informar que, en principio, hay que aclarar y tener el contexto político de manera muy clara cuando uno hace el análisis de lo ocurrido el 26 de junio. La fracción del MAS de Evo Morales ya desde hace tiempo se encuentra en campaña y consiguientemente todas sus declaraciones van a tener un carácter netamente de interés político, partidario, en el que procure tratar de sacar la mayor ventaja con la finalidad de desprestigiar, desgastar, difamar, descalificar al gobierno de Lucho Arce. En ese contexto es que el análisis que hace Evo Morales es totalmente especulativo. Y en el marco de esas especulaciones, él considera que lo ocurrido el 26 de junio, ¿no es cierto?, y lo dice casi dudando, pero dice es un autogolpe. Entonces, es importante tomar en cuenta esto, porque ya todos conocemos que al emitir una opinión, al realizar un análisis o una apreciación, tiene un fuerte sesgo de tergiversación, un fuerte sesgo de desviación, de desinformación de los hechos reales que han ocurrido, Mauricio. Consiguientemente, lo que afirma Evo Morales hay que tomarlo con muchísimo cuidado, y porque lo que manifiesta Evo Morales tiene un fuerte contenido subjetivo. Esto quiere decir que no hace un análisis objetivo de los hechos, sino más bien un análisis totalmente subjetivo. Lo extraño de estas declaraciones es que coincide plenamente en ese análisis con nuestros enemigos históricos, que los llamamos, vale decir, la derecha. En este caso, creemos como es comunidad ciudadana, y bueno, inclusive a nivel internacional, es decir, coincide plenamente con las declaraciones del polémico y controvertido presidente Milei de la Argentina. En ese entendido, yo quiero manifestar que lo que manifiesta no tiene ningún sustento objetivo,
fáctico ni real en su análisis. Sin embargo, hay un tema que me parece importante contrariamente en este... a ello, sí, Mauricio, te escucho, Mauricio. Gracias, señor ministro. Hay un tema que me parece importante, porque evidentemente muchas personas en el país pueden manifestar sus dudas en torno a lo que podría haber ocurrido, pero cuando uno ya dice Lucho mintió, que es el caso de Morales, está haciendo una aseveración que puede ser incluso hasta algo peligrosa. ¿Eso no amerita algún tipo de acción o de respuesta más contundente? Lo ha respondido anoche el presidente Luis Arce Catacora, y en su respuesta lo dice de manera muy clara. Evo le dice, no te equivoques otra vez, le dice. Y lo dice de manera muy clara en un tuit que saca. Lo dice porque así como fueron enjuiciados los golpistas del 2019, también los golpistas del 26 de junio del año 2024 están siendo enjuiciados y, si se establecen responsabilidades, serán sancionados por la justicia. De manera que el proceso, el debido proceso, está llevándose adelante. Parte de este proceso son ya algunas determinaciones de carácter jurisdiccional que se han tomado. El líder de esta movilización, de esta subversión, de este levantamiento armado contra el gobierno legal y legítimamente establecido de Luis Arce, que se llama Juan José Zúñiga Macías, está recluido con 6 meses de detención preventiva en la cárcel del Abra. Asimismo, el comandante de la Armada Boliviana, el almirante Arnés, también está recluido con 6 meses en el penal. De la misma manera, Iraola, que es otro de los cabecillas, está también recluido. En ese entendido, tengo información que hasta la fecha hay cerca de una veintena de investigados, muchos de ellos con detención preventiva y gran parte de ellos con detención domiciliaria también. De manera que, es decir, en forma objetiva, los procesos van avanzando y de acuerdo al grado de responsabilidad y participación que hayan tenido, es que los órganos jurisdiccionales van tomando decisiones sobre la situación del imputado o del sindicado. En este caso, por ejemplo, el día de hoy ha sido detenido, y esto es importante, Mauricio, el comandante del F-10 en Cochabamba, en Cotapaxi. Fue detenido porque este comandante organizó un grupo de francotiradores especialistas para trasladarlos a La Paz. Y él organizó este grupo y para trasladarlos, el comandante del ejército prestó su propio avión, un avión donde no entra, creo, más de 5 pasajeros. Entonces fue un primer grupo, trasladó allá al Alto y luego retornó a Cochabamba para llevar otro grupo. Es la información que tengo. En todo caso, este comandante del F-10 que fue aprehendido el día de hoy, seguramente está prestando declaraciones por orden de quién y con qué objetivo y siguiendo qué procedimientos trasladó a estos francotiradores al departamento de La Paz. Tengo entendido que llegaron a la ciudad de La Paz ya en horas prácticamente de cerca a la noche, es decir, a las 7 de la noche aproximadamente llegaron, cuando ya se había controlado absolutamente, digamos,
la situación del levantamiento armado que encabezó Juan José Zúñiga. O si no estaba totalmente controlado, por lo menos ya estuvo neutralizado en gran parte este movimiento armado que organizó, que se planificó y que se ejecutó ese día, Mauricio. Bueno, ahora entendemos que la investigación está en manos del Ministerio Público y claro, con el accionar de la policía, como se ha visto en el transcurso de esta jornada en Cochabamba, porque se ha confirmado lo que usted manifestaba, la detención del grupo, del comandante del Grupo Especial de Élite F-10 de las Fuerzas Armadas, que ha sido aprehendido en Cochabamba, estaba en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. ¿Hay al interior de las Fuerzas Armadas alguna otra investigación propia, algún tipo de procesos de carácter interno que se están desarrollando, señor ministro? Sí, Mauricio. Hay instrucciones del comando en jefe para iniciar los procesos correspondientes y se ha iniciado en lo que es la inspectoría del comando en jefe. En ese entendido, ya los procesos sumarios de investigación ya se han iniciado. Más o menos en 20 días debe concluir este proceso sumario. En ese entendido, los sumarios son fundamentalmente para los comandantes de fuerza. No nos olvidemos que fue encabezado este golpe de Estado fallido por el comandante de ejército, el comandante de la Armada y también el comandante de la Fuerza Aérea, con la única variante de que el comandante de la Fuerza Aérea, ¿no es cierto?, va a tener una comunicación con el ministro de Gobierno y a través del ministro de Gobierno él va a ingresar a Casa Grande del Pueblo para hablar con el presidente. Resultado de esta conversación es que él prácticamente ya no sigue en esta conspiración, sino que más bien nos acompaña a la posesión del nuevo mando militar que se realizó en horas de la tarde y que esa posesión de mando en horas de la tarde fue, es decir, en plena acción movilizada en Plaza Murillo contra el Palacio de Gobierno. Entonces, esta es una variante que seguramente las autoridades lo valorarán, pero en todo caso, él es uno de los procesados. Esto es muy importante. Sin embargo, el almirante Arnés se mantiene, el comandante de la Armada, se mantiene con el general Juan José Zúñiga Macías, y cuando ya prácticamente está posesionado el mando, en unas horas después, retornan hacia el Estado Mayor y también las Fuerzas Armadas que se había desplazado de la PM del Regimiento Saavedra, también retornan hacia sus unidades militares. Entonces hay que tomar en cuenta que estas acciones que realiza Juan José Zúñiga Macías son acciones que están en el marco de las prohibiciones establecidas en el Código Penal. El golpe de Estado como figura delictual no existe, por si acaso, Mauricio, no existe. Comúnmente conocemos un golpe de Estado y lo que hemos vivido en nuestro país es cuando un grupo armado de militares con apoyo de las Fuerzas Armadas toman por la fuerza de hecho, es decir, el gobierno fuera del marco constitucional democrático. Esta acción que lo hemos visto a lo largo de nuestra historia, muchas de ellas han tenido éxito, pero también varias han fracasado en el intento. Es importante esto entender de los sucesos que han ocurrido en nuestra historia. De manera que no todos los golpes siempre han sido exitosos. Algunos han fracasado, como en este caso
es decir, ha generado un fracaso. No ha podido ejecutarse el golpe tal cual, es decir, buscaron el objetivo. Consiguientemente, es para nosotros un golpe de Estado fallido, fracasado, porque, y aquí hay que decirlo en síntesis, ¿qué ha sucedido? Es que el comando en jefe, esto es muy importante, que es de la estructura del mando militar, pero son una promoción anterior, tanto el almirante Di Gabriel, como el jefe de Estado Mayor del Comando en Jefe, Peñalosa, el general Peñalosa, y el general de la Fuerza Aérea Boliviana, el general Soria, no formaron parte de este plan. Porque cuando yo me comuniqué con ellos y cuando yo había constatado y evidenciado aproximadamente desde horas 9:30 de la mañana, realicé una serie de acciones y entre una de ellas es que convoqué de emergencia y de extremada urgencia en mi despacho al mando militar para que me expliquen lo que sucedía. Y le dije expresamente al comandante en jefe que convocara también a los 3 comandantes de fuerza. En ese entendido, estoy relatando una parte solamente de lo que ese día ocurrió. El almirante Di Gabriel me manifiesta que es su orden que va a convocar. Yo creo que varios minutos después me informa que estaban en camino solo 3 de los generales y el almirante y que los comandantes del mando no respondían a su celular y consiguientemente ellos estaban cumpliendo mi orden. Yo les pedí que como hay movimiento extraño, raro, de fuerzas en La Paz, en Cochabamba, que ellos llamen, que se comuniquen con sus comandantes, que no salgan para nada a movilizarse si no tienen una orden de su capitán general, asimismo de su ministro y su comando en jefe, y su comandante en jefe, y que llamen a todas las unidades militares. No solo fue que en el camino, cuando estaba en camino, di esa instrucción, sino también cuando llegaron a mi oficina los 3, yo pedí que de mi delante procedieran a hacer las llamadas. Expresamente recuerdo, en ese instante el general Peñalosa llamó a unidades militares manifestándoles que no hay ninguna orden para desplazarse de parte del capitán general y el ministro y el comando en jefe para desplazarse a ningún lado. Consiguientemente, cualquier orden que se dé, que no acaten. Esa fue vehemente la instrucción que se dio. Consiguientemente, el mismo general Zúñiga reconoce, si se hace un repaso de sus declaraciones, en una parte dice, ¿por qué falló el golpe? Y le dicen claramente, porque me fallaron algunas unidades militares del propio ejército, así como la Fuerza Aérea y la Armada Boliviana. Entonces, las acciones que tomamos dieron resultado. Y sobre todo porque yo creo que no todos los militares, ¿no es cierto?, es decir, tienen esa intención de tomar por la fuerza el poder, aunque como les ordena su comandante de la fuerza, se ven en una especie de controversia interna, desde una duda de acatar o no acatar. Entonces, esto ya es un punto que genera sobre todo que los mandos intermedios, así como los comandantes de grandes y pequeñas unidades, entiendan que el contexto político no estaba adecuado, no era el propicio, no era oportuno para poder sumarse a un golpe como el que convocaba el general Zúñiga.
Bueno, ministro, habrá que ver en qué termina esta investigación. Ahora todo apunta a Zúñiga, lo que no se sabe es si hay otra gente más que desde otros escenarios podría haber estado dirigiendo este tipo de acciones o quienes estarían encima de Zúñiga, o Zúñiga simplemente era el que ha gestado todo esto y sería el autor intelectual o material de este tema, pero bueno, me imagino que con el tiempo todas estas preguntas se irán respondiendo. Quiero agradecerle mucho por haber estado. Adelante, Mauricio, adelante. Yo muy cortito. La información que tenemos es que este plan se estaba desarrollando desde tiempo atrás. Y esa mañana, la mañana del 26 de junio, hubo una reunión en el Estado Mayor. Tenemos el registro de los nombres por las mismas declaraciones de quienes estuvieron en esa reunión. Particularmente, no solo estaban los 3 comandantes, también estaban otros altos jefes militares, pero además estaban militares del sector pasivo. Aquí va un tema muy importante. El general Peñailillo, que a él se lo reconoce sobre todo y se lo conoce por su participación y su apoyo en el golpe del 2019, estuvo ahí, que además tenía que ser el futuro ministro de Defensa. Por otra parte, también estaba otro militar del sector pasivo, que tiene como apellido Mendivi. Y hay otro militar del sector pasivo que están prácticamente los 3 prófugos. Creo que tiene el apellido algo de la Riva, que está en investigación. Pero además estuvieron ahí personal civil en esa reunión. Entonces, aquí, como le digo, hay que investigar a estas personas que estuvieron en esa reunión precisamente decidiendo sacar a las Fuerzas Armadas para tomar Palacio de Gobierno a partir de la Plaza Murillo. También hay que tomar en cuenta que Zúñiga pide que se sume la policía le niega, les rechaza. Entonces hay elementos que hay que tomar en cuenta. Estoy yo explicando sobre hechos fácticos, por si acaso, Mauricio, sobre hechos reales. Y no estoy haciendo subjetivaciones, ni estoy tampoco haciendo abstracciones de lo que pudo haber sido, sino que lo que el ciudadano ha podido advertir es movimiento de tanquetas, de tropas del ejército en la Plaza Murillo, conducidos por los 3 comandantes de fuerza. Y lo dijo claramente el general Zúñiga: va a haber un nuevo gabinete. Cuando él anuncia que va a haber un nuevo gabinete, hay que entender que quien tiene la facultad de nombrar un gabinete es el presidente, por si acaso, es una facultad privativa del presidente. Entonces hay que entender también que está yendo a tomar el gobierno. Además, ahí también hay que añadir algo muy importante, que esta Fuerza Armada que intenta tomar el palacio, ¿no es cierto?, con las declaraciones y todas las declaraciones conjuntas que hace Zúñiga, se ve claramente el objetivo que tenía. Sin embargo, Zúñiga ya entra en una contradicción cuando es detenido por la policía, y él ya cambia la versión de su expresión, y ahí ya, es decir, él empieza a responsabilizar, a corresponsabilizar de estos hechos a el presidente Luis Arce, que se habría reunido con él para tomar estas acciones y levantar su popularidad. Esto yo quiero decirle, Mauricio, yo no creo que hayan pactado o acordado para que Zúñiga, es decir, ponga su carrera, es decir, al suelo, su imagen de las Fuerzas Armadas, la de su familia y además es decir,
su prestigio y además su libertad. Y además vamos a ver en qué concurre la posibilidad de que pierda muchos beneficios sociales cuando se le inicie el proceso sumario, porque varias de estas acciones configuran hechos que están sobre todo sancionados en la normativa militar, Mauricio. Es importante añadir este elemento. La entrevista es corta, quizá no he podido exponer todo, pero he tratado de entrar al fondo de lo que ha sucedido el 26 de julio. Gracias, señor ministro. Queda aguardar qué es lo que ocurre en los ámbitos correspondientes, en este caso en la justicia, en el Ministerio Público, para que se esclarezca el hecho, para que la gente tenga la certeza de lo que ha ocurrido y que además hayan sanciones ejemplarizadoras para que no se repitan este tipo de acciones nunca más. Muy gentil, señor ministro del Mundo Novillo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mauricio. Un saludo a los yactamasis y pues estoy siempre a las órdenes. Gracias, Mauricio, por la entrevista. Gracias, señor ministro.